Somos Connie e Ignacio. y esto es ¿Por qué pedaleamos? Bienvenidas y bienvenidos al 9º capítulo de ¿Por qué pedaleamos? Muchas gracias por estar nuevamente acá. Y hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que queríamos hablar hace tiempo, pero ahora es el momento indicado. Y para hablar de ese tema, tengo a mi lado nada más y nada menos que al gran, único, incomparable y nuestro cletero ambientalista. Me copiaste Así es. la presentación. Está bien, está bien. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Por acá... Estoy emocionado por lo que vamos a hablar hoy Sí, día. querés puro Sí. reclamar. Y por acá, para quienes nos escuchan por primera vez, Tía Glaciar, eso, sin más preámbulo, les queremos contar un poquito de... todo el tema nace a raíz de una invitación que recibí, en el cual participamos ambos, que fue un entrenamiento climático de líderes climáticos de la organización que se llama Climate Reality Project. Que es una organización Me fundada acuerdo por... del... ¿De qué? esta cuestión de YouTube. Classic Project. Classic Project. Sí, yo creo que nos dejen en comentarios quienes conocen Classic Project. Que se les caiga el carnet en redes sociales, por favor. Sí. Bueno, esta es una organización que cumplió 20 años, fundada por Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, y ha sido un impulsor de la conversación del tema de crisis climáticas, como dice el nombre, o sea, como con su organización hace más de 20 años. Creó 2 documentales, Una verdad incómoda. 1 y 2. 1 y 2. Y la verdad es que, para dar un poco de contexto, igual fue pionero de donde él viene, digamos, del norte global, Estados Unidos, hombre blanco, poderoso. Como dijo Ramón. Sí. No, Ezio, ¿verdad? Tienes razón. Fue pionero en hablar de estos temas y posicionarlos, entonces hay un valor en ello. Y con su organización organizan estos entrenamientos climáticos alrededor del mundo, y esta es la primera vez que estaban en Latinoamérica, y fue... No, en Chile. En Chile. ¿Y en Latinoamérica sí mostraron el mapa? ¿Latinoamérica? Sí, habían estado como en México, pero... ¿No en Brasil? No. ¿Segura? No. ¿Hubo un loco que habló que estuvo en Brasil? No, es que hacen distintas actividades. Bueno, lo hacen alrededor del mundo. Esta era la primera vez en Chile y... Eso sí. El objetivo era una invitación a la ciudadanía a participar de este encuentro, un encuentro gratuito. Había que postular, y de hecho hubo muchas personas que quedaron fuera y que yo creo que se sintieron muy seguras de quedar, porque postularon como 3.000 personas y, si no me equivoco, eran cerca de 500 las seleccionadas. Sí. Y claro, nosotros viendo quiénes quedaban, quiénes no, creo que el foco era muy personas como activistas jóvenes, que tal vez no fueran expertos en un área, pero que sí participaran activamente de alguna iniciativa, que tuvieran algún interés. Y por mi parte, yo fui invitada de manera especial hace ya 2 o 3 meses, puede ser, para formar parte de los speakers. Al comienzo, cuando me llegó el mensaje, pensé que era como spam. Y fue como, ya, sí, mándame Tremendo correo. Virus. Sí, como, ya, sí, mándame correo. Me mandaron el correo, un documento como oficial con la invitación. Y la verdad, bueno, luego vamos a ir desglosando un poquito más de qué se trata este evento, pero para mí fue un honor. Yo lo hablé contigo, es como ver a estas personas desde niña y saber que ahora te están considerando para ser parte de las personas que van a exponer. Creo que fue súper valioso. Sí, yo creo que es un logro y como un reconocimiento que hayas estado ahí a la par con otros expertos. Tú, como bien lo has dicho, no eres glacióloga, pero eres alguien que ya lleva varios años hablando y visibilizando este tema de... Casi 10 años. De los glaciares, claro. Entonces... sí, es bacán que haya estado ahí y me pareció... creo que para ti y para mí como tu esposo ahora es un orgullo verte ahí. Pero claro, tenemos algunos reparos, creo yo, de
de muchas cosas que se hablaron, de cosas que no se hablaron, y por eso este capítulo, especial. yo creo que sí. Quiero dar un poquito, para cerrar, como el contexto de qué se trata. Bueno, ya hablé lo que es la organización, y esta organización habla en particular sobre una temática, que es transición energética justa. Para quienes no han visto los documentales de Al Gore, él habla mucho de eso, y de hecho las organizaciones que iban como partners estaban enfocadas en eso, y tiene que ver específicamente con cambiar los combustibles fósiles por otros tipos de energías renovables, ¿cierto? Y el objetivo de este entrenamiento era que durante 3 días, fue jueves, viernes y sábado, los asistentes pudieran aprender de exponentes como yo y otros invitados, digamos, porque yo fui participante de eso, y se hablaron temas desde biodiversidad, energía, glaciares, comunidades, activismo, etc. Entonces la idea era preparar a estas personas para que el día de mañana sean líderes climáticos en sus comunidades y puedan aplicar todos estos conocimientos en lo que hacen, y también para hacer redes, para colaboraciones, etc. Sí, principalmente que hagan acciones o que prepararlos para la acción climática, que tengan acciones en relación a temas climáticos. Claro, y el jueves partió muy intenso porque Al Gore dio una conferencia de casi 3 horas. Él es una persona mayor de 70 y algo. 78 creo que tiene. Años. Sí. Y estuvo Vamos ahí, a preguntarle a Google. Estuvo ahí casi 3 horas con un nivel de energía que no bajaba. Yo, por ejemplo, que soy mucho más joven que él, cuando estoy en un panel o en una charla, van 20 minutos hablando y uno se empieza a cansar. Sí. Él se nota como se dice, un carrete, una experiencia que se nota en el escenario. 78 años. Claro, el tema es que los reparos tienen, y no es solo como de nosotros, el tema biodiversidad glaciares se abordó en un panel que a mi juicio hace que uno hable poco del tema, porque mis intervenciones se redujeron un montón al yo estar con otras 2 personas hablando de otros temas. Me quedé con miles de cosas que decir, por tiempo, porque hubo una pregunta, de hecho, que después no se hizo, no sé qué. Y además de que estos temas como que están medios ausentes cuando se habla de acción climática, el otro gran ausente, pero que nos llamó mucho la atención, fue que no hablaron de bicicleta. Sí. Sí, la verdad es que fue un poco frustrante. Yo iba con la esperanza de que fuera en parte un gran protagonista. Y al principio, cuando se subió Claudio Rego, claro, partió él con... él habló mucho de movilidad activa y sustentable, que en realidad, de nuevo, no queremos, aquí obviamente hablamos de bicicleta, pero no queremos encasillar la solución como solamente la bicicleta. Queremos como plantearlo como un tema ciudad, caminable, pedaleable, transitable, que el transporte público tenga una vía exclusiva, etc. Pero sí, Claudio Rego habló obviamente de todas las acciones que está tomando, de todo lo que ha aportado, y lo dijo así, con nombre y apellido: movilidad activa y sustentable. Sí, de hecho fue el único que habló del tema. Y habló, por ejemplo, de que a pesar de la paralización del último tramo de la ciclovía de la Alameda, iban a tomar acciones para poder terminarla. Justo se había anunciado la tercera licitación del Mapocho pedaleable, o Mapocho... Sí, creo que era Mapocho Parque, creo que. Ya, sí. Algo así. Porque, eso salió también esta semana y sí, era algo que también queremos hablar, pero sí. Sí, entonces como que dije, ya vamos bien. Esto partió bien, que entrete lo que vamos a ver todo este proceso. Estos días de entrenamiento. Claro. Y bueno, al pasar el tiempo me di cuenta que estuvo muy ausente la bicicleta. O sea, yo quiero decir que al inicio, al escuchar a Al Gore, ya nos dimos cuenta cuál era el tono de todo el asunto. Sí, la verdad es que muy electromovilidad, mucho litio, mucho... Y por qué no decirlo,
con todas sus letras, capitalismo verde. Sí. Que de cierta manera, sí, por un lado, si tú cambias el transporte público y lo electrificas, obviamente vas a tener una ciudad más limpia. Pero no es la única medida. Y la verdad es que lo único que escuchamos fue eso, auto eléctrico, paneles solares. Sí, igual quería también explicar un poquito, bueno, lo mencioné antes, que el tema de la acción climática, uno lo menciona y suena muy amplio. Y siempre que nosotros hablamos de acción climática, acciones concretas que se pueden hacer, lo que usualmente sale en la conversación es lo que dices tú, paneles solares, autoeléctricos, hidrógeno verde incluso, energías renovables, reciclaje. Y todos estos temas que nosotros ya, las organizaciones de la sociedad civil ya lo han abordado, incluso los científicos, no son la solución. Es uno de los mecanismos o herramientas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el reciclaje, que es el claro paradigma que se nos enseñó a nosotros de la solución, tienes que reciclar, reciclar, y sabemos que reciclaje no implica que las industrias sigan produciendo, por ejemplo, plástico. Entonces, no vas a reducir nunca la contaminación si es que sigues produciendo a gran escala. Entonces, De eso hecho, pasa... Al Gore lo dijo. Sí, pero... Atacó directamente a la industria del plástico. A la industria del plástico. Pero solo se puso esa bandera y en realidad hay que tomar todo en consideración. El tema, por ejemplo, del hidrógeno verde, acá en nuestro país están licitando también industrias sobre eso en la región de Magallanes, que puede tener un impacto gigante en el ecosistema, pero se planta como una gran solución. Entonces, todo este discurso era muy corporativo, sí, finalmente, y ok, como que uno puede entender, por ejemplo, yo entiendo que es positivo que el transporte público de una ciudad sea con electromovilidad. Siempre se habla de acción climática como desde este lado muy corporativo, y de hecho, voy a decirlo también incluso desde la fundación, y también desde este podcast, hacemos más alusión a temas de decisiones diarias, de cómo el día a día también influye en la protección de la naturaleza y en este caso de generar una acción climática. Entonces, este discurso se vuelve corporativo porque le habla a las empresas básicamente, como que deja de usar combustibles fósiles, prefiere instalar una planta de paneles solares gigante. El tema es que, por ejemplo, hoy en día en Chile nosotros tenemos grandes conflictos socioambientales asociados a estas industrias porque una planta solar gigante que requiere una línea de transmisión por todo el país genera un impacto ambiental y social gigante. De hecho, ahora hay en el Maule todo un conflicto por unas torres de alta tensión que se están instalando. Entonces, ¿por qué no hablamos de paneles solares en las casas individuales? Porque no es un negocio, ¿cachai? ¿Por qué no hablamos de, en vez de reciclar, dejar de consumir ciertos productos que generan plástico? Porque no es un negocio para las empresas. Y la bicicleta cae en lo mismo. ¿Por qué en vez de hablar de no te compres un auto eléctrico, no es necesario, tal vez cómprate una bici o usa el transporte público? Porque no es un negocio para la industria de los automóviles eléctricos. O cómprate una bici eléctrica, pero la bici eléctrica ocupa una batería versus las 30 que usa un auto eléctrico. ¿30? No sé. Ah, ya. No sé de autos, entonces pero sí, obviamente ocupa... Hay un impacto mayor. Ocupa más cantidad de baterías que una bici. Sí. Entonces, sí, justamente, ese es el tema. Se habla, y este discurso lo tiene súper incorporado Al Gore, que dijo, tenemos las soluciones, sabemos lo que hay que hacer. Y yo, en mi mente, dije, sí, hay que subirse a la bici, ¿cachai? Dentro de otras cosas. Claro, dentro de lo que yo creo que a mí me ha ayudado. Y no dijo nada de eso. Dijo, de nuevo, paneles solares, no, es que el litio. Tiene que ver con la escala, porque el panel solar no es un problema. La tecnología en sí no es un problema, es cómo le das uso. Sí, pero... Entonces, él no habló, de hecho, él no, en las fotos que mostraba, no mostraba ponte tu casas con paneles solares o, por ejemplo, huertos urbanos, porque no le conviene a las mostró la planta en el norte con miles de weas. Y el tema es que lo otro es que criticó mucho el reciclaje de plásticos, pero en ningún momento habló de la gestión de las baterías de litio.
Entonces, No, todas estas cosas las mencionó muy solapadamente, como salió una frase como, bueno, sí hay que trabajar en la gestión, lo dijo, pero con estas frases así, bueno, sí hay que trabajar en la gestión. a eso voy, Y en po. eso es como que se pone el parche antes de la A herida eso para voy. no... Que es súper dramático a la hora de hablar del reciclaje y los combustibles fósiles, Pero no de pero otros. a la hora de hablar del impacto que tiene el litio, desde su extracción hasta su gestión, que el litio no se puede gestionar, hoy en día nadie ha hablado de gestionar litio. Y por otro lado, si se te incendia el auto o la bici, no la puedes apagar. Tienes que esperar a que se queme, ¿cachai? Entonces, eh, de nuevo pasa, esto es un déjà vu. Yo partí con este tema de decreto ambientalista hace 10 años y estos temas ya se estaban hablando, o se hablaba un poco en ese ¿Qué entonces, temas? de la transición, del cambio, del cambio climático, pero así a grandes rasgos. Y todo el mundo hablaba El de reciclaje. otras cosas, claro, el reciclaje, báñate en 5 minutos, no comas carne y cosas que ya son válidas, pero de nuevo, yo, para quienes, no sé si todo el mundo lo sabe, porque siempre me preguntan si soy vegano. No, no soy vegano, como carne. Consumo productos animales, pero con conciencia, no como en el McDonald's. En realidad no sé si sea bueno hablar de marcas, pero Ya no, hemos dicho, Marco. no como en cadenas de comida rápida, no fomento ese mercado, no, mi consumo es consciente, consumo carne roja, no sé, una vez a la semana, el resto como legumbres, carbohidratos, Es trato como... equilibrado. Es equilibrado, es como eran las dietas antiguamente. Igual yo Y, creo... y ahora todo el mundo critica, ay, comes carne, ay, ¿cómo eres ambientalista No, si, no, si no. comes Yo voy carne? a... ciertas personas te critican que son personas que no hacen nada por el medio ambiente, entonces en realidad yo su comentario no lo tomo. Yo lo que No, yo quería, tampoco. lo que quería mencionar es que acá el problema, porque la industria ganadera sí es un problema ambiental, eh, Sí, pues, a lo que pero voy, ¿por qué? a lo que voy es que tiene Es que por su ver... alto nivel de Sí, producción eso que iba a decir, necesita. eso iba a decir, que es un tema de escala. Acá el problema no es la tecnología o la solución en sí, como reciclar no está mal, pero el tema es que nos mandan a reciclar 20 toneladas de botella. Y se recicla una tonelada. Claro, los paneles solares no están mal, pero el problema es que debiesen instalarse en las casas, en los edificios, etc. El tema de los animales, a mi juicio, está mal, por ejemplo, que se incentive toda esta industria de los alimentos falsos de carne, como Notco, que me parece que es una empresa nefasta de cómo generó un impacto gigante, claro, entregando una alternativa, en teoría de menor impacto, pero ¿será de menor impacto? Claro, no hay sufrimiento animal involucrado, pero ¿cuál es el impacto ambiental de eso? Termina siendo una industria que ahora se vendió al mejor postor, entonces era un vil negocio. Entonces, yo creo que tiene que ver con las industrias que todos estos temas se hacen al final como un negocio. Mm. Y la bicicleta como que nunca entra en esa conversación, porque si bien hay grandes marcas y cadenas que fabrican bicicletas, creo que sigue siendo andar en bici como a día, no siendo un negocio, porque uno no compra una bicicleta diaria para andar en bici. Y lo que sí yo también iba a agregar es que es loco porque cuando a mí me invitaron, yo dije igual raro porque tal vez va a haber mucha restricción de lo que se pueda decir. Y en realidad no hubo restricción, de hecho estamos hablando ahora del tema del litio y las baterías y hubo un panel que se habló del tema de los conflictos socioambientales, donde estuvo Ramón, por ejemplo, Sí. que es de Fundación Tantí, y ellos defienden los salares por el tema de la extracción del litio, y así, otras organizaciones. Entonces, el espacio, este encuentro como que dio espacio para que las organizaciones dijéramos lo que íbamos a decir, Ujú. pero se nota que obviamente la organización tiene un discurso ya listo y se nota también en la envergadura del evento, o sea, era un evento gratuito que incluía alimentación en los 3 días para todas las Sí. personas, entonces hay No, la producción, nada que decir, es un evento dinero ahí. a toda raja y uno va y está ahí cómodo, tienes guardarropía, pudimos dejar las bicicletas plegables, bueno, en nuestro caso, porque había un bici estacionamiento, pero era
el típico biciestacionamiento como jaula donde las bicicletas se cuelgan. No, y quiero decir que también el biciestacionamiento, esto fue en el Parque Araucano, en el Centro Parque, que está al lado del Parque Arauco, y es muy antiguo, yo no sé hace cuánto lo construyeron, porque yo cuando ya empecé a trabajar en temas de arquitectura, la exigencia de bicicleteros aumentó. Sí. Yo recuerdo haber diseñado bicicleteros mucho más grandes que eso, entonces se nota que ese es antiguo y que no se actualizó a la norma, y cabían, era más chico que un estacionamiento de bicicletas de un edificio ahora residencial. Sí. No, y estaba lleno. No habríamos podido colgar la bicicleta, habríamos... O sea, lleno, pero eran como 10 bicis, como que... O sea, sí, era menos. Es que estoy tratando como de que lo imaginen lo sí, chico que es. menos, eran 5 bicicletas colgadas y ya no se podía colgar más bici y Las otras estaban como instaladas al lado. Sí, y habríamos tenido que dejar la bici plegable ahí y fue como, decidimos no hacerlo porque generalmente siempre entramos a todos lados con la bici plegable y como solución alternativa nos dieron la posibilidad de dejarla en guardarropía porque era muy pequeña y lo bacán también es que le podíamos enganchar el bolso, entonces quedaban ahí listos. Pero aún así, de nuevo, yo pensando en un evento de acción climática, bla, y no llegó nadie en bici. ¿Cachai? Éramos las únicas 2 personas que al menos yo vi que se bajaran de la bici, anduvieran con el casco y nadie más. Había muchas personas que llegaron en transporte público, sí, pero la gran mayoría llegó en auto. Sí, quiero aclarar que el transporte público es micro, metro. Todo lo que es Uber Taxi no es transporte público y hubo gente que llegó en Uber Taxi. Mucha gente también, sí. Entonces, de nuevo, creo... tema de la movilidad como que nunca entra en la conversación de la acción climática. Exactamente. Y aunque no se crea, es una de las industrias que más contamina. O sea, no, está es que sí se sabe. Top de hecho, 5. Al Gore mostró un gráfico que salía que era la industria más contaminante, pero por alguna razón la única solución que plantean es la electromovilidad. Y claro, hay un negocio ahí. Sí. La bicicleta no es un negocio para estas grandes industrias. Entonces, bueno, conversando con distintas personas, organizaciones, se notaba ahí que había una gran mano, como un tono que tenía que ver con el capitalismo verde. Muchas organizaciones no están a favor de eso, pero usan estos espacios también para visibilizar qué es lo que nos pasó como Fundación Glaciares Chilenos. A mí me hicieron una pregunta en el panel, que me preguntaron cómo podían haber sinergias entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Y yo dije, no las hay, no se puede, porque siempre hay como una condicionante en el tema de glaciares. Es un tema muy sensible porque la minera ejerce una gran presión económica sobre las sociedades, sobre las organizaciones, hay mucha plata de por medio y hay una compensación que no logra realmente compensar la pérdida y la destrucción de un glaciar. Entonces, yo dije, no hay, y creo que aplaudieron en esa respuesta porque todos como, sí, porque no sé qué, el privado, y sí, hay muchas organizaciones ambientales que se financian con salmoneras, que se financian con estas grandes empresas eléctricas. Y claro, son organizaciones grandes, con oficina, con una viajan a la COP. Que tienen una gran presencia en medios, ¿cachai? Eso es mucha plata, es muy caro. Entonces, yo planteé, que es algo que con la Fundación estamos muy convencidos y lo conversamos constantemente para saber que seguimos alineados, es que preferimos mantener nuestra independencia y lo que eso conlleva, que es una bajo recursos, un gran sacrificio en lo que hacemos porque requiere dividirnos entre un trabajo y lo de la fundación, pero preferimos ser consecuentes con lo que pensamos. No tiene ningún sentido que crezcamos económicamente como organización si es una empresa que está generando daño ambiental y social nos dé lucas. Entonces, creo que el tema de la transición energética justa tiene mucho de esto, porque hay muchas de estas empresas financiando organizaciones sociales. Sí, yo creo que ahí hay un mal uso de la palabra justicia. De hecho, muchos dijeron transición energética injusta. Sí, porque, no sé, si tal vez un poco ingenuo que nosotros constantemente hablemos de que se tiene que parar esto del sobreconsumo,
del capitalismo tan así y creo que ahí hay una conexión entre el bien común, que no es lo mismo que el comunismo, como dicen algunos, no tiene nada que ver. Pensar en el bien común me conecta mucho con la bicicleta, porque al yo andar en bicicleta le estoy haciendo bien a mi entorno, y eso significa beneficiar a la señora Juanita. Yo creo que es el nombre que más se ocupa en este tipo de cosas. Eso dijo la señora Gladys. La señora Gladys. La señora Juanita, que vive en un lugar, por ejemplo, que es muy transitado por vehículos motorizados y que la bulla es tremenda. Si yo voy en bici, automáticamente sé que estoy reduciendo esa contaminación acústica. Por otro lado, sé Es un que auto menos. es un auto menos. Por otro lado, sé también que al moverme en bicicleta estoy reduciendo las emisiones de CO2, la contaminación del aire. Entonces ahí tengo una conexión real con el bien común, a través de mis acciones estoy ayudando a otros, a mi entorno, a mi ciudad, a mi territorio. Y con este tema de la transición energética justa, pasa que no es justa, que si analizamos bien la cantidad de plata que se mueve y que finalmente termina en los bolsillos de los mismos tipos, versus el beneficio que hay para los ciudadanos, para la señora Juanita, para el ciudadano de pie, que también nombran mucho en estas cosas, gente que dice que estudia antropología y un montón de cosas y que ni siquiera saluda. Creo que el bien común habla de eso, también de hacer comunidad, de saludar a tu vecino, de conocer a tus vecinos, de conocer a la gente que te rodea, la gente con la que te codeas, e ir con humildad a esos espacios es algo que falta, porque vemos mucha gente corporativa o que quiere llegar a ser corporativa, que se quiere codear con corporativos y que terminan siendo parte de este sistema capitalista sin pensar en el entorno, sin pensar en otras personas. Entonces, de nuevo, a todo esto en el capítulo anterior lo escuché, dije de nuevo como 25 veces. Sí. Así que voy a cambiar mi muletilla. Pero bueno, para cerrar el punto, no encuentro que sea un buen uso de la palabra justa, porque no hay justicia, porque definitivamente no es equitativo, no es justo cómo se reparten los fondos y los beneficios de esto. De hecho, se me olvidó el nombre de la panelista que dijo esto, que justamente hay que tener mayor acceso, si queremos esta transición justa, de paneles solares, por ejemplo, para que sí, habló de que con el tiempo ha disminuido el costo de un panel solar con la batería para la casa, que antes costaban 2 millones, ahora valen 200 lucas, pero aún así, eso, a ver, si vienen a destruir tantas cosas y lo van a hacer igual, porque probablemente lo van a hacer igual, uno da la lucha, pero lo hacen igual, que beneficien a la comunidad, al país en este caso, porque es un tema país, no solo de sectores, sino que beneficien al país completo, dándole las herramientas, la tecnología y la energía Es que no es negocio. que se requiere. Es que ese es el tema. Bueno, yo quería agregar también que cuando nosotros hablamos que en el tema de la acción climática falta la bicicleta, no, para quienes no han escuchado los capítulos anteriores, no nos referimos al objeto bicicleta solamente en sí, que también se tiende a confundir que el ciclista solo quiere ciclovías. El tema de, por una parte, fomentar la electromovilidad por sí sola por el tema de los autos, porque en la presentación jamás mostró bicicletas eléctricas, mostró autos eléctricos, es cambiar la misma cantidad de autos que circulan por la calle con combustible fósil, que sí contamina, la misma cantidad por la misma cantidad de autos eléctricos. Entonces seguimos teniendo congestión vehicular, seguimos diseñando las ciudades para el automóvil, seguimos segregando espacios para que estos automóviles circulen por la ciudad. Entonces,
creo que hay que retomar el tema de la importancia de la bici, no solo como un medio de transporte que no genera emisiones de CO2 a la atmósfera, sino que también permite construir espacio público justo. Creo que la bicicleta, de hecho, incorporarla de manera correcta al diseño urbano es realmente justicia territorial, acción climática justa, porque permite crear veredas amplias, permite crear una convivencia vial acorde donde el auto tiene su espacio, pero un espacio reducido porque también tiene que convivir con el peatón, con los ciclos, pensar la ciudad a una escala que no requiera moverse 1 hora o 2 horas en autos para llegar a tu punto de trabajo o a tu punto de estudio, etc. Entonces, la bicicleta, el ciclismo urbano en sí, permite la construcción de un espacio público que sea, yo creo, una acción climática realmente justa. Entonces, finalmente falta esa visión y se nota totalmente. Quiero sí, voy a volver a decirlo, creo que esta es una visión que se nota mucho en la organización, digamos. Obviamente vienen, de hecho, leí mucho, que era muy del norte global, que vienen al sur global, a enseñarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y hay mucha violencia en eso también. A mí igual me generó como un poco de contradicción, porque, por ejemplo, vemos un ejemplo muy claro en los países europeos, donde la calidad de vida es espectacular. Todos quieren vivir en Suiza, en Noruega, ahora que está de moda por el Mundial, en Dinamarca, qué sé yo. Pero Suiza, por ejemplo, que tiene una super calidad de vida, ciclovías, un espacio público de calidad, tiene industrias que han destruido nuestro territorio, en particular en el norte del país, en Arica, una industria que se instaló y ha generado una contaminación y una zona de sacrificio con niños y personas mayores enfermándose de cáncer. Y nadie ha hecho nada al respecto, pero en Suiza se vive bien a costa de los territorios del sur global y en este caso de nuestro país. Entonces, no hay que olvidar de dónde venimos, quiénes somos. Yo creo que es súper valioso que estos espacios vengan a nuestro país, no para rendirles pleitesía, sino para hacernos pensar de manera crítica qué es lo que se está hablando y qué es lo que tenemos que hacer nosotros realmente. Exacto, y para poner los puntos sobre las IES, porque finalmente esta transición la vamos a financiar nosotros y no vamos a obtener ningún beneficio a cambio. Entonces ya, van a venir a extraer litio, perfecto. Oye, que la transición sea gratis para todo el país, pues bueno. Si de aquí va a salir el litio para el mundo. Entonces, que en ese beneficio privado haya un beneficio público de la mano y que la persona común pueda acceder a este tipo de tecnología y que se pueda beneficiar finalmente sin tener que gastar un peso, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a evitar que la señora Juanita en su casa en el sur queme madera para abrigarse? No se puede, porque esa señora no se va a gastar la tracala de plata que necesita para hacer todo ese cambio en su casa si ya tiene la cocina a leña donde lleva quemando madera 40 años, ¿cachai? Entonces, es como todo súper bonito y eso yo creo que es lo que más me molesta, que es todo súper bonito, pero a la hora de implementarlo solo hablamos de plata, vamos cobrando, vamos recaudando, ¿cachai? Yo lo que sí creo que hay esperanzas en el discurso, por ejemplo, de Orrego. Sí. Porque él, bueno, lamentablemente no estuvo como en algún panel, como que ganas de haberlo escuchado como más extendidamente o que hubieran participado más autoridades o alcaldes, por ejemplo. Yo me imagino, porque después como que hubo una recepción privada y llegaron un par, como el alcalde de Renca, que él ha hecho varias acciones también a nivel ambiental y de movilidad en la comuna, pero en el debate, digamos, para que las personas, a mí me preocupa con el discurso que se van a quedar los asistentes, ¿cachai? Entonces, en nuestro caso fueron algunos voluntarios de la fundación y yo les decía como que no se queden con este discurso como reglas, como esto es la acción climática, no. Hay mucho por hacer. La acción climática involucra también conocer cómo funciona nuestro territorio, cómo se mueve los negocios en eso, y creo que el discurso de Orrego fue el que dio
más en el clavo en eso, hablando del Gran Santiago, obviamente entendemos Sí. que él es gobernador de Santiago, pero siempre se refiere al país cuando hablamos de trenes, etc. Entonces, creo que hay que quedarnos como que todos estos días de escuchar, obviamente hay organizaciones con las cuales nosotros, como fundación, por ejemplo, o con las que yo comparto su lineamiento, por ejemplo, Fundación Tantí, que hace una lucha real por la protección de los salares y dio un, dijo ahí en el panel que el gobierno anterior había hecho una red de salares protegidos, pero dejando afuera muchos que eran realmente importantes solo por la extracción de litio. Entonces Sí. lo dijo. Hay personas que están haciendo esa pega, ONG FIMA que tiene una historia, una trayectoria de apoyo a las comunidades en temas legislativos de derecho ambiental. Hay organizaciones que participamos, me sumo como Fundación Glaciares Chilenos, que estamos haciendo cosas reales por el territorio. Hubo también profesoras que hablaron también de CR2, creo que también son valiosos. Pero este es una visión, de nuevo, como muy corporativa y yo solo espero que, yo creo igual que como, por ejemplo, como fundación vamos a sacar como una especie de nota de lo que fue esto, con esos mensajes que es importante que creo que se quede la gente. Tal vez no le va a llegar a los 500 asistentes, pero es parte de lo que se nota que hay que seguir. Yo siento que en Chile hay organizaciones que están como con las cosas claras, a eso quería llegar con lo que decía antes. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cuáles son los conflictos reales y estamos dando la pelea, pero vienen ellos del norte global con estas como enseñanzas y no coincide con el discurso que dimos como organizaciones sociales. Parece más un adiestramiento, un adoctrinamiento, más que un activen su pensamiento crítico. Entonces, de nuevo, creo que es importante recalcar que suena muy bonito todo el proyecto, suena muy bonito el tema de la transición, pero creo que falta... Y no me quiero quedar con el vaso Vacío. medio vacío, Sí, claro. yo no quiero que esto se transforme tampoco en una crítica a estos 3 ¿Sí? días de evento porque hay muchas organizaciones acá en Chile igual que se dedican a hablar del tema de la transición energética justa y que, claro, son financiadas quizás por estas mismas Sí, ¿no? corporaciones. Y por otro lado, lo pasamos muy bien, nos encontramos casi siempre Con la gente que está con haciendo las cosas. sí, con la misma gente de siempre, entonces eh, todo bien, pero de nuevo hay que meterle más mente, hay que meterle más pensamiento crítico, hay que saber o hacerles saber que la bicicleta, en este caso, que es lo que nosotros defendemos en este espacio, también es partícipe, también es un actor, una actriz, como lo quieran ver, esencial en estos cambios, porque también se han electrificado las bicicletas, también si vamos a Europa, ponte tú, también hay tercera edad que se ha subido a bicicletas eléctricas y eso también fomenta otro tipo de movimiento y bla. Pero que no quede fuera. A mí me generó una gran molestia porque se sigue lucrando, se sigue hablando de mejorar las condiciones sin mejorar las condiciones. Yo creo que, y lo hablamos el segundo día, el viernes, que acá hay muchos temas que quedaron fuera. Por ejemplo, nosotros tuvimos un panel en el que estuve yo, que era de ecosistemas críticos, y hablamos de bosque, biodiversidad, glaciares, y es una fracción de lo que uno debiese hablar cuando habla de ecosistemas. Entonces la conversación quedó muy corta, quedaron muchos temas fuera que son relevantes. Entonces, evidentemente hay muchas cosas y temáticas que quedaron fuera. Por ejemplo, no sé, el tema de los residuos de alimentos, el tema del residuo textil, etcétera, como que podríamos ahondar en eso. A mí lo que me llama la atención y volviendo como al corazón de este podcast, que es el tema de la bicicleta, y creo que lo hemos hablado en otros capítulos, me llama la atención que la bici no esté, y mi pregunta es, ¿dónde están las organizaciones ciclistas que como que no estuvieran en la agenda, ¿cachai? Y yo lo que veo, yo no me considero o sea, bueno, participo de este podcast,
me muevo en bici, yo creo que el 99% de los espacios a los que voy, me considero activista por una movilidad activa, sí, pero nunca he participado en una organización de ciclismo. Y algo que yo desde que me subí a la bici, que es algo que siempre te he comentado hace casi 10 años, es que veo que hay mucha división en el mundo ciclista, lo cual nos lleva a que no esté en la conversación finalmente, como que el mundo ciclista se queda en una cosa como anarco, como antisistema, versus lo que podría ser muy constructivo, como lo que decíamos antes, de hablar de espacio público, hablar de fomentar el comercio local, fomentar una escala de barrio, etc. Y la razón, creo, por la que no estuvo presente en la conversación es porque el activismo ciclista se ha perdido con el tiempo, con los años. Yo creo que antes de pandemia había un activismo ciclista muy fuerte, habían cicletadas por el medio ambiente, que fue en la que nosotros nos conocimos, pero luego de eso, como que todo se disgregó y no hay unidad, no hay cohesión. Nosotros, y lo hemos hablado, hay ciclistas deportivos, están los ciclistas que la revolución, que gran valor también. Yo conocí el activismo ciclista como por la revolución y así otras, pero no hay como una cohesión. Entonces, en el momento en el que se abordan temas de medio ambiente, no hay una cohesión de un movimiento ciclista que, claro, se habla mucho de convivencia vial, temas todos súper importantes, acá nosotros estamos de acuerdo con eso. Convivencia vial, infraestructura, el tema de los siniestros, de las vías de los ciclistas, etc. Pero y el medio ambiente pasa muy colado y yo debo decir que siento que las organizaciones que empezamos a estar presentes en estos espacios somos organizaciones que están llevando adelante los temas, que están poniéndolos en la discusión pública. Nosotros, cuando nació Fundación Glaciares Chilenos hace 8 años, empezamos a hablar hace casi 10, nadie hablaba de glaciares como a nivel educación, divulgación. Entonces han sido construcción de 8 años para que llegue este entrenamiento de hablar de acción climática y consideren a la fundación para hablar de glaciares. Hay un trayecto. Entonces creo que con el mundo ciclista ese trayecto se perdió y me falta cletero ambientalista en la discusión. Faltó un cletero y tal vez, claro, yo lo digo por ti, pero ¿por qué no hay 100 cleteros ambientalistas que digan como, oye, hay que hablar de medio ambiente también? Y ahí tal vez habría tenido un espacio, ¿cachai? De hecho, siento que falta el empuje de la comunidad. Sí, vimos gente del mundo ciclista en el evento. No voy a decir quiénes porque es gente que a mí personalmente no me agrada. Lamentablemente en el activismo ciclista, en el cicloactivismo, hubo muchas malas prácticas, hubo gente que se aprovechó, hubo gente que lo único que hizo fue, de nuevo, llenarse los bolsillos, hacer cosas que no tenían que ver con el bien común. Y yo me terminé decepcionando. Yo era una persona muy activa en ese terreno. Fui parte de colectivo ciclista. Ahí estuve, donde las papas queman. Pero lamentablemente vi mucho arreglín, mucha gente que hizo lo suyo y que finalmente no... Trabajó para su agenda propia. ¿Sí? Y eso pasa en muchas organizaciones. Lo que yo he percibido siempre del mundo ciclista, y es algo que te he comentado desde que nos conocemos, es que claro, están estos intereses particulares, como que en realidad la organización es un medio para llegar a un puesto laboral X, que también, insisto, que pasa en las organizaciones ambientales, no es que no pase. Después las personas terminan trabajando en empresas o ministerios y se olvidan de dónde partieron, de dónde vienen, pero creo que es menos, como que creo que yo he conocido personas y saludé en el entrenamiento personas que me consta hacen un trabajo a pulso. No sé, la Cami Ahumada, que trabaja por la defensa de los animales desde Valdivia, una acción tan simple como ella ir una vez fue a un congreso, no me acuerdo, al norte, creo que La Serena, y había una perrita abandonada, y se la llevó para la casa, se la llevó al congreso, que iba a hablar de tendencia responsable. Estuvo ahí con ella, se la llevó para Valdivia y era una perrita sana, gordita, amada, ¿cachai? Entonces,
su discurso es coherente y estaba ahí tratando de aprender de personas que pucha, pareciera que impulsan buenas acciones. Entonces yo sé y sabemos que hay gente haciendo las cosas, hay gente interesada. Bueno, el hecho de que se haya llenado más de 3.000 inscripciones, pienso que igual es positivo, hay un interés. Pero en el tema ciclismo falta, lo hemos hablado antes, el capítulo anterior hablamos de la diferencia de deporte con el ciclismo urbano, y fue un capítulo que sacó ronchas a algunas personas porque se sienten como que les ofenden su deporte, y no se trata de eso, se trata de que el ciclismo es mucho más que ponerse una tricota y salir a hacer grandes velocidades. Entonces creo que es una, para, como dices tú, dejarnos con el vaso medio lleno, es una oportunidad. Me da lata que 10 años después de tú iniciado en el activismo ciclista, todavía el tema no esté en la discusión, pero creo que hay esperanza. Está Orrego impulsando grandes proyectos y está peleando, Sí, ¿cachai? sí, estoy de acuerdo. Está peleando. Ahora se vino el tema del Mapocho pedaleable, que es algo que a mí me sorprendió. Yo no sabía que en este contexto político iban a sacar esa licitación. Me llamó mucho la atención. Entonces creo que hay que volver a poner el tema del ciclismo urbano como una herramienta de acción climática. Eso debía haber sido como un panel, ¿cachai? Sí, lo que pasa, yo, de nuevo, y lo hemos hablado, yo igual estoy como cansado, ¿cachai? He tratado de vivir mi vida en torno a la bici. Ahora tengo un trabajo que me encanta, trabajo en mi tienda favorita de ciclismo. Ciclismo urbano. Urbano, ¿cachai? Que eh, me agrada en dónde estoy. Pero seguir discutiendo esto y seguir, como dices tú, sacando roncha y recibiendo todo el hate también que te llega, estoy un poco cansado. ¿Cachai? Antes era más enérgico y como que daba la pelea y todo. Ahora sí me siento distinto, como que elijo muy bien mis batallas y veo, yo antes habría estado criticando ponte tú en el evento al que fuimos de Al Gore, yo habría estado criticando el hecho de que del bici estacionamiento fuera tan pequeño. O sea, igual yo saqué fotos y es algo que no es... o sea, es el espacio, es la organización que pudo haber incentivado, así como ven en bici y te llevas un ticket de regalo para X. Como que hay formas de llevarlo, pero claro, no lo hacen. Sí, y de hecho en la recepción dijeron, para quienes hayan llegado en auto tienen un descuento y sería. A nadie solo por el auto. Sí, a nadie le dijeron, también tenemos bici estacionamiento y pueden dejar sus bicicletas amarradas. A nadie le dijeron eso. O sea, el correo lo decía, pero el correo, pero en la recepción oficial, de nuevo, no es un participante activo la bicicleta como medio de transporte. Entonces, a mí por eso me gusta el Festival Ladera Sur, porque nosotros fuimos muy ahí al pesque cuando fuimos al primer evento, porque era este festival de medio ambiente y creo que ha sido el más consecuente, porque efectivamente los únicos estacionamientos gratis y tenían un gran espacio para la bici era el festival. Hemos ido, podemos dejar la bicicleta al lado del stand y nadie nos dice nada. De hecho llegan, ¡oh, qué bacán la bici! Como que termina siendo parte del stand. Es mucho más consecuente como evento de acción climática, y por eso seguimos participando. Este año también se viene, pero claro, ahí se nota la diferencia, pues porque por ejemplo el Festival Ladera Sur, como un gran evento ambiental, convoca emprendimientos locales. De hecho ahora está la publicidad para que los emprendimientos comiencen a inscribirse, convoca a personas que hagan talleres, artistas locales. Y sí, yo sé, está ubicado el evento en Santiago, en la comuna de Las Condes, un sector ABC1, pero tiene la estación de metro al lado, hay formas, como que es un paso, creo yo. Y también considero que es el sector al que más hay que concientizar, porque son los que más ensucian. Hay datos que indican que son los que más se mueven en autos, son los que más generan residuos plásticos, todo el vertedero va al otro sector. Entonces creo que
también está bien que esté ahí ubicado. Son los que más necesitan, si bien los colegios más caros, pero son no por eso los más educados. Entonces me parece bien. Pero contrastando como este tipo de eventos, para también dejar como el vaso medio lleno, es que encuentro que como país sí hemos avanzado. Hoy en día se hacen un montón de festivales ambientales a lo largo del país, en distintas ciudades y regiones, festivales locales, con emprendimientos locales, con movilidad realmente local. Entonces, esto se nota que vino de otro país. Y creo que hay que quedarnos con lo que como país hemos avanzado, más que con lo que ellos creen que tenemos que hacer, ¿cachai? Porque obviamente vienen con una agenda. Sí, a mí igual me llamó la atención que Orrego no haya estado como panelista, pero al ver, por ejemplo, las historias de Orrego, ¿La historia de Instagram? sí, Ya. él estaba ocupado haciendo otras cosas. Inauguró plazas, Andaba en el cerro entonces, a las sí. 5 de la mañana, no sé qué dijo. Hizo un montón de cosas mientras se hablaba de capitalismo verde con Al Gore. Entonces, como que de cierta manera a mí me deja eh, inquieto esta llegada de toda esta información a través de la imagen de Al Gore, que de nuevo es una persona que viene de Estados Unidos, ¿cachai? Como dices tú, como que nos vienen A enseñar lo a que no sabemos. enseñar o colonizar, como se dice. Pero por otro lado, la gente que está acá, como Orrego, que es un político local, que es un político que está haciendo la pega acá Otras organizaciones a sociales nivel también. país, claro, a eso iba. Y hay gente que acá está haciendo la pega, está visibilizando este tipo de cosas. Y entonces me deja tranquilo. Y me deja tranquilo también saber que como política pública él está impulsando estos espacios que Orrego. no son, sí, Orrego, que no son necesariamente para la bicicleta, sino que, como estábamos hablando, es para un bien común. Gente que camina, transporte público, ciclos en general. Y, y que eso automáticamente, aunque no lo crean, ayuda o beneficia también al automovilista porque se ocupa menos espacio y va a haber personas que van a elegir otros medios de transporte y van a descongestionar la ciudad. Entonces, Sí. en ese sentido me quedo tranquilo. Yo lo que quería detenerme es en el tema que dices que, claro, como que ambos en nuestras distintas áreas ya vamos a cumplir o cumplimos 10 años de activismo. Y ese activismo ha sido transversal, o sea, tú no solo has hablado de bici y medio ambiente, en su momento hablaste de recuperación de residuos, con Ecoliga trabajaste con un montón de emprendimientos locales, yo por mi parte el tema de glaciares, también estuve involucrada en el tema de residuos con Fundación Basura, etc. Llevamos rato en esto, obviamente, no estamos partiendo, y estamos, sí, cansa porque es como esta conversación que no llega nunca, es como, sí, sabemos lo que hay que hacer, no quiero como citar al Gore en el sentido de que ya tenemos el diagnóstico, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, porque seguimos hablando lo mismo. Y me pasa también con el tema de glaciares, que, por ejemplo, claro, me invitaron a mí como voz de los glaciares, pero en la interna también hay una división, o sea, los científicos no quieren conversar con la sociedad civil en su mayoría y tampoco quieren hablar de temas políticos, no se quieren mojar el potito con eso. Entonces también con el Felipe, mi hermano con quien llevamos la fundación, es como, bueno, pensamos que íbamos a llegar a un lugar donde todos nos van a decir, obvio que hay que hablar de glaciares y su protección, y resulta que no, porque no, hablar de ciencia no tiene nada que ver con política. Al día de hoy, 2026, nos están diciendo eso. Hay científicos que solo les interesa de repente ir a la charla, la foto para redes sociales, o no sé, hacer carrera y tener un buen puesto de trabajo, o no les interesa nada, porque hay muchos también que no les interesa. Hay políticos que no quieren hablar del tema de glaciares. Entonces también hay una división. Y yo creo que no por eso uno tiene que dejar de hacer las cosas, sino que al contrario, con mayor razón, alguien tiene que hacerlas. Tal vez suena un poco como paternalista, no se trata como de yo venir a enseñarles, sino como que vemos
algo que falta, una conversación que falta, una acción que falta. Con glaciares nos pasa hasta el día de hoy. No hay unidad en la conversación. Y en la bici también pasa. ¿Cachai? Sí, Entonces, lo que a mí me preocupa, o yo creo que me mantuvo como más piola, por decirlo así, es ¿cuándo que ahora? yo creo que estos últimos 2 años, es que, bueno, yo ahora mi trabajo directo es vender bicicletas. Entonces mucha gente probablemente va a decir que yo estoy lucrando con mi activismo, por decirlo así. Que trato de tener cuidado con eso porque es lo que yo veo en este tipo de cosas, por ejemplo, de paneles solares, de litio, auto eléctrico. La diferencia es que esos mercados mueven una cantidad de plata y esta gente, Son multinacionales, sí, sí, y sí. se llenan los bolsillos de plata y, ¿cachai? En mi caso, estoy tratando de fomentar un medio de transporte que es de bajo impacto, que mejora la salud. Entonces, eh, me- creo que sí, esto me remeció un poco como para darle una vuelta y empezar a hablar desde los beneficios que da y que la gente también entienda que si lo hago porque efectivamente es mi trabajo, el beneficio que yo obtengo en retorno no es millonario. O sea, yo vivo de esto y me gusta y todo bien, pero no voy a, de cierta manera, con lo que estoy tratando de fomentar, no voy a generar migración climática. ¿Cachai? A esa escala estamos hablando. Sí. Entonces, eh, quiero ser cuidadoso en el futuro cuando empiece a hablar y tratar de fomentar y tratar de hablar de todos los beneficios que tiene la bicicleta a nivel general. eh, que obviamente la gente no mezcle las cosas, no porque yo esté trabajando en una tienda tiene relación directa que yo vaya a obtener un beneficio económico. Al contrario, esto es netamente para que impacte de manera positiva en sus vidas. A mí la bici me ha hecho muy bien durante todo el tiempo en el que llevo pedaleando. Me ha mantenido sano, me ha ayudado a ahorrar dinero también, porque también uno genera ahorro, aunque no lo crean. A conocer gente, He conocido mucha como yo, gente, como tu sí, esposa. sí. Y hay muchas cosas buenas que trae. Mi hija creció prácticamente yendo en bicicleta. Eso también creo que impactó en la relación directa que yo tengo con mi hija. Entonces, eh, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la bici me ha ayudado y ha nutrido mi vida. Entonces, lo único que espero es que todo eso que yo sentí lo sientan otras personas y podamos generar este bien común para otras personas. Y que conste, no estoy diciendo que tengas que dejar el automóvil o que tengas que dejar tu estilo de vida, no. A veces incluso la bicicleta no es para todo el mundo y de eso se trata, de diversificar la manera en que nos movemos. Eso automáticamente genera un impacto positivo en nuestras vidas. Entonces, eso. Yo creo que me voy a colgar de lo que dices con respecto a que se te critica, y de hecho se te criticaba antes cuando hiciste Ecoliga, Mm, que de nuevo yo no comulgo mucho con muchas organizaciones de temas ciclistas, muchas personas. Yo como mujer recibí fui muy mal recibida con ciertas personas donde yo quería aportar en el tema del ciclismo, del activismo ciclista, y fue como, ah, ya, chao, yo no me quiero vincular con esta gente. Siempre hay hate en todos lados, en el tema ambiental, igual hay ciertas roces con personas que uno ya no se vincula, etcétera. Pero en general, yo te lo he comentado, he encontrado más personas que me han... a mí me da como plancha, como que se sacan una foto, me piden una foto y hoy admiro lo que haces, y me da como entre vergüenza y como emoción, porque mm, digo, estoy llegando a alguien, a una persona, pero bacán. Eh, y respecto al activismo, de que tú cuando eras full activista por el tema ciclista y medio ambiente, fundaste Coliga como una empresa que buscaba reducir las emisiones de CO2 en los repartos de productos en Santiago. y no cualquier producto.
productos locales. Entonces, frutas de descarte, café, tostado acá en Chile, productos nacionales, cosmética natural creada acá en Chile, etc. Y te criticaron por hacer un negocio. Entonces, ahí, te digo porque fue antes de la tienda, fue con Ecoliga. Y esto fue antes de pandemia. Entonces, pasa que lo he conversado también con otras chicas que trabajan en ONGs, que son activistas, que por alguna razón creen que el activismo involucra un sacrificio en el que uno no puede ganar dinero para vivir, ¿cachai? Que no es lo mismo que lucrar. Cuando hay lucro es cuando hay como un aprovechamiento y cuando las personas terminan comprándose el yate, la isla y ganan millones de pesos forrados, como estas grandes empresas que hablamos, como energéticas o qué sé yo, empresas de automóvil, eso es lucro. Pero el activismo, por alguna razón, se nos exige ser austeros, se nos exige no ganar plata con lo que hacemos. Entonces, a mí igual me pasa. Yo durante 2 años participé en el Consejo por la Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Suena súper pomposo y es como, ya, ¿y cuánto gana? No, es ad honorem. Yo no gano nada. Yo ocupo un puesto de representación para ONGs y ninguno de los participantes de los consejos de participación ciudadana, en ningún ministerio, en ninguna entidad pública, ganan plata. Entonces nosotros estamos haciendo constantemente activismo desde el sacrificio. Y cuando uno intenta llevar eso a su estilo de vida, y por ejemplo en la fundación, oye, por favor, donen, porque aunque no lo crean, no tenemos financiamiento de empresas, ay, pero ¿cómo? Cuando hay una charla y decidimos cobrar por esa charla, pero ¿cómo no la hacen gratis? Entonces, no saben el trabajo que hay detrás, no saben que hay un sacrificio. Quiero decir sacrificio en el sentido de que yo te lo conté, y tú también, bueno, no sé, me perdí de muchos carretes en vez de estar en el carrete, estaba en la asamblea con la fundación, ¿sí? Un día de semana a las 7, estaba dando una charla. Me he, comillas, perdido de muchas cosas por hacer activismo, y muchas personas de otras organizaciones también les pasa, pero cuando uno lo vuelve un trabajo de manera responsable, obviamente, sin llenarse los bolsillos, como el caso Fundaciones, que me da mucha rabia porque puso dejó mal parado. Dejó muy mal parado el trabajo de las organizaciones y de los activistas, como que fuéramos todos unos aprovechadores del Estado, cuando en realidad sabemos que son otras personas, los políticos, no sé, que se están llenando los bolsillos. Sí, hubo organizaciones que lo hicieron, pero nos metieron a todos al mismo saco. Y es sacrificado, es difícil, y uno lo hace por convicción. Entonces, que lata que desde tu mismo círculo te critiquen por hacer de tu activismo tu estilo de vida, y estilo de vida, con eso se involucra tener tu fuente de empleo. Es como, por ejemplo, en el tema de glaciares, hay personas que son activistas por la protección de glaciares y además son guías de montaña y enseñan, hacen cursos sobre glaciares y ganan dinero con eso. ¿Cuál es el problema si tienes que vivir de algo? ¿Cachai? Y estamos hablando de un monto que es casi es local, ¿cachai? Es local, no se trata de una gran minera que viene, te destruye todo y te cobra plata, ¿cachai? Sí. Entonces, mira, yo creo que dentro de todo nosotros tenemos que estar tranquilos porque nuestro estilo de vida es un estilo de vida como lo que siempre hablamos, de bajo impacto, somos dos personas tranquilas que viven en una casa tranqui, que sale a pedalear los fines de semana, que no tiene, ¿cómo decirlo? No, yo creo que no generamos un gran impacto. Y esto también, para quienes estén escuchando, no se urjan por de repente que se ducharon en 6 minutos en vez de 5. Hay empresas que consumen por hora la cantidad de agua que tú vas a consumir en tu vida. ¿Cachai? Entonces, es así de increíble. Obviamente, nosotros al ser muchas personas, generamos un impacto colectivo en las comunidades, las ciudades, las comunas, las regiones. Pero
pero de verdad a nivel empresarial, el consumo y el sobreconsumo de ciertos recursos naturales es obsceno. Entonces, ayuda obviamente que nosotros tengamos y busquemos un menor impacto porque reducimos las emisiones como del sector y todo. De hecho, en el conversatorio o en la charla que dio Al Gore, dijo que China era uno de los países que más que más genera emisiones. Mm. Pero eso es como una crítica, pero a la vez tiene que haber una reflexión porque lo que sea que tú tengas en tu casa, revísalo y ve dónde está hecho. Claro, todo está hecho en ¿Cachai? China. Entonces eso automáticamente multiplica. La industria está allá en realidad. Pero por una razón. Yo hoy día hablaba contigo sobre eso. El norte global impacta al sur global hasta en ese tipo de cosas que, por ejemplo, acá en Chile, nosotros antes del golpe de Estado teníamos industrias textiles, había industria automotriz, era un país que estaba perfeccionando su propia tecnología. Entonces, sí, claro, tal vez había una mina de cobre que genera un impacto social y ambiental, pero por último ese cobre se trabajaba acá y había una manufactura local. Luego del golpe todo eso se eliminó y eso tiene que ver con intervención de Estados Unidos. Eso ya, quien diga lo contrario que se ponga a leer, ¿cachai? Porque eso ya está súper demostrado. Entonces nos arrebataron la industria local para depender de productos Sí, de otros lados, ¿cachai? exactamente. Es como, de repente, había y pasa en otros países del sur global, que te vas a comprar, no sé, una papaya al supermercado y viste que se cultivó en tu país, fue a China a ser envasada y volvió y ahí te la compraste al triple Claro. del precio y con el 20% más de impacto. Entonces, Exacto. creo que lo que yo espero, como que ya también para ir cerrando, es que las personas que hayan asistido a este entrenamiento climático puedan haber entendido las distintas visiones, porque Al Gore nos presentó su visión desde dónde viene, pero estuvimos muchas organizaciones presentando lo que está sucediendo realmente en Chile. A nivel territorial. A claro. nivel territorial. Entonces espero de verdad de corazón que las personas hayan llevado distintas visiones y que formen un pensamiento crítico de lo que está pasando. Eso por una parte. Un entrenamiento así me parece que es una oportunidad muy bacán. Yo hace 10 años hubiera soñado con asistir a algo así. Porque es lo que uno cree que te va a dar todas las herramientas, ¿cachai? Y por otro lado, espero que Cletera Mentalista vuelva y que se hable realmente del impacto beneficioso que tiene la bici en la acción climática. Es un agente de cambio para la crisis climática. Entonces espero que esa conversación vuelva. Sí, o sea, el cletero ambientalista tiene este espacio de Sí. por qué pedaleamos. Por algo nació también este espacio desde la búsqueda de cómo alzar la voz con estos temas. Así que yo aquí me siento cómodo porque es Tu espacio seguro. mi espacio seguro y puedo hablar de lo que se me dé la gana y sin restricción. Organicemos salidas sí, y reclamemos en la calle. No, vamos, es que de nuevo, a la audiencia que sabemos que están ahí, coméntenos qué quieren que hagamos, qué se les ocurre. Nosotros a veces necesitamos igual ideas porque hacemos muchas cosas. O sea, tenemos 100 ideas, pero Claro. tal vez la comunidad quiere algo en particular. Claro, y aparte que también, no sé, si vamos a organizar una salida y llega una persona. No, pero nos fue bien en nuestra Sí, cicleta. pero a lo que voy es que, y quiero ser enfático en esto, si hacemos una salida o lo que sea que organicemos y llega una persona, vamos a ser felices igual. Sí. Vamos a ser felices igual, porque finalmente lo hacemos no para recibir reconocimiento, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque es nuestro estilo de vida. Y no todo tiene que ser monetizable, Y no sí. ya basta de Y eso. por otro lado, quiero decir dos cosas para ya ir cerrando. Uno, quiero
darle el reconocimiento aquí mismo a el chico de Tocopilla que se subió al cierre sí, del evento de Al Gore el sábado. el sábado y ya estaban cerrando el evento y apagaron micrófonos, pantalla y todo, y el loco se subió al escenario Con su a bandera de Tocopilla. a alzar la voz sobre lo que implicaba este cambio de matriz energética, que de cierta manera estaba criticando lo que por 3 días estaba como... La organización, insisto, Claro. onda, Al Gore en sus 3 presentaciones que hizo era full litio, cambio, solares, sí, y viento, con nombres de empresas que no hay. viento y toda la cuestión. Y fue muy valiente y creo que de hecho la anfitriona, quien estaba presentando en ese momento, dijo, oye, perdón por esta intromisión, y alguien gritó, no fue una intromisión, fue una intervención. Entonces, lo saludamos después, Sí. no lo conozco, pero le envío todo mi apoyo A él y a su comunidad. a él y su comunidad, sí, y que sigan habiendo voces así, que siga habiendo gente que independiente de estar utilizando esos espacios, tenga su convicción clara Sí. y que no se dobleguen ante el dinero y todo lo que ya sabemos. Y lo último que quería decir, bueno, mandarle un saludo a Rolando que me topé, Sí. que era compañero de Colectivo Muévete. Fue muy bacán hablar con él. Fue muy bacán también recordar esos tiempos junto a él. Así que feliz, y vamos a seguir hablando de la bici. Vamos a seguir tratando de llevarlo este tema al escenario que le corresponde dentro de lo que es la acción climática. Sí, yo solo con el tema del chico de Tocopilla a mí me dio lata porque lo primero que me dio fue miedo de las repercusiones hacia él, porque Al Gore andaba con unos yo me gorilones. imaginé a la CIA cayéndole encima atrás del escenario. Tú me dices que soy exagerada, yo siempre estoy pensando en esas, como que digo, estoy en este lugar, viene algo importante, alguien va a hacer un atentado, yo siempre pienso esas cosas. De hecho, lo primero... Sí, eso. Busco la salida de emergencia. Sí. Me estresé todos los días porque estábamos en el -4. Dije, estaba en un búnker, si hay un terremoto arriba. ¿Y tembló un día? Sí, ni lo sentimos, ¿cachai? Podría haber quedado la cagada arriba, salir, hubo un apocalipsis y nosotros ni enterados, hablando de pura weá, no sé. que ya no iban al caso si es que había un apocalipsis, eso hoy. La cosa es que yo me preocupé, los dos, y ser activista y alzar la voz como lo hizo él, tiene muchos riesgos. Tenemos un acuerdo de Escazú que se supone que protege a los defensores ambientales, pero sabemos que eso no se ejerce en la práctica y los desaparecen, ¿cachai? Los persiguen, los hostigan. Yo misma recibí hostigamiento, tú mismo has recibido hostigamiento, eso es un hecho. Siempre te están cuestionando, criticando y llega al punto en que pueden atentar incluso contra tu seguridad. Entonces, no es fácil. Yo ahora siento que yo me paro a cualquier escenario de entrevista y digo lo que pienso. Y pocas veces pienso en las repercusiones de eso. Un día tomé una charla sobre el tema de violencia digital y dije, wow, todo lo que he dicho está grabado, podrían... Y después digo, filo, en realidad no me arrepiento nada de lo que he dicho. Pero hay un riesgo asociado, porque yo le hablo a la industria minera, le hablo a esta persona, le hablo a tal y tal. A veces me han cortado, entonces las declaraciones no salen a la luz, pero hay un riesgo asociado. Y nada, fue muy valiente, espero que subió un post, de hecho. Sí, lo vi, sí, no, hay prueba de vida. Pero lo que me gusta, porque leí el mensaje y también creo que es con lo que hay que cerrar, ellos fueron y felices, ¿cachai? Fueron a aprender, fueron a compartir con gente y se dieron cuenta que lo que estamos hablando, que el discurso que viene desde allá es completamente de capitalismo verde, de corporativo, pero que ellos siguen en la lucha y que ven que hay otras organizaciones y activistas que seguimos en la lucha. Entonces, hay que darle y sigamos alzando la voz por la bicicleta como un agente de acción climática. Sí, de todas maneras. Yo, como te digo, solo quedé con esa sensación de que no se le dio el espacio no se le dio, no. a la bicicleta, a pesar de que llegamos en bici, a pesar de que
igual grabamos, repostearon Sí, sí. historias, fue bacán. Pero bueno. ¿Será que piensan que vivimos en el siglo pasado también? Si por eso como que hay algo muy paternalista de venir a hacer estos entrenamientos. Sí, y puede se ser. asombraron de, oh, vienen en bici, qué bacán, y repostearon muy bien la historia, Sí. y alguien te dijo, oh, tienes esta bici. Entonces, claro, tal vez hay sorpresa en que Santiago igual es una ciudad pedaleable. Sí, y bueno, ojalá sea mucho más pedaleable en el futuro. Sí. Sigamos hablando de la bici, sigamos encontrándonos en estos espacios donde hay que incomodar, entre comillas, pero nada, de nuevo agradecerle a la audiencia por escuchar, por acompañarnos en estos desahogos. Y queremos seguir hablando, obviamente, de la bici, seguir hablando de Medio ambiente, ciudad y bien común, que creo que es algo que hay que empezar a posicionar también en la manera en que nos relacionamos con el entorno, con las personas. Me dejó un sabor un poco amargo ver cómo hay mucha gente que no saluda, ver personas que te creen, conocen y no saludan. claro, y que creen que están sobre otras personas. Yo fui muy humilde en este evento, no, aparte que te acompañaba a ti, tú eras la protagonista, pero tú saludaste, interactuaste y por otro lado también agradecer a las personas que nos atendieron, que nos servían el café, que nos sirvieron el almuerzo. También me pasó que vi muy pocas personas saludando de manera educada a esas personas que a ti te sirven, que están realizando un servicio hacia ti y gracias a ellos tenemos ese servicio. Independiente que les estén pagando, independiente que sea parte de la organización. La amabilidad hacia todos. La amabilidad. Y eso, creo que nos falta mucho todavía. Vimos una película hace poco que también habla mucho de la amistad, de cómo Proyecto Hail Mary, vean La Compañuelos. Sí, es una película muy linda que tiene tiene que ver con salir del planeta para salvar el planeta, etcétera, pero que habla mucho de la amistad. A mí me llegó mucho ese mensaje de la amistad y de las cosas que nosotros estamos dispuestos a sacrificar por el otro. Así que eso. Como un mensaje de no más individualismo, creo también en esa película. Sí. Deberíamos hacer un capítulo, hablar de películas. Sí, sobre el tema, sí. Me gusta. Queremos hablar de libros también. Sí. Sí. Bueno, quiero que la comunidad también se manifieste, que nos cuenten si ven este vínculo entre la bicicleta y la acción climática. Hagamos una salida de ciclismo urbano. También. No vayamos al Toyo, recorramos la ciudad. Muy bonito el Toyo, pero qué miedo. Eso, gracias por escuchar, gracias por compartir, por ser parte de esta comunidad. Sí, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para llegar a más personas. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Te leemos en los comentarios.